Mi nombre es Sergio Bravo y soy monitor de la Corporación Cultural de Puente Alto y esta es mi clase número 12 de trombón para la Orquesta de Puente Alto. En la clase pasada hicimos un recorrido a través del tiempo en los distintos estilos de la música sinfónica y vimos las distintas formas de interpretar cada estilo. Y llegamos hasta el clasicismo. Y un poco terminamos con Brahms, que Brahms fue uno de los compositores que hizo como la transición entre el clasicismo y el romanticismo. Bueno, desde hoy ya veremos desde el romanticismo hacia adelante, en la clase de hoy. Desde este periodo hacia adelante, el trombón fue mucho más utilizado por los compositores que hasta el clasicismo. Empezaron a escribir mucho más para ellos, para el trombón me refiero. Hay obras en que el trombón es muy utilizado en distintas maneras, pianísimo, fortísimo, y empezaron a salir muchos más solos que hasta el clasicismo. Como en esta época las orquestas ya empezaron a ser un poco más grandes y con más instrumentos, entonces hasta el clasicismo las orquestas prácticamente tenían muy pocas cuerdas y en los vientos tenían dos por instrumento prácticamente, o sea, dos en las maderas, dos flautas, dos oboes, dos clarinetes y dos fagotes, dos trompetas y dos cornos. Esa y timbales en la percusión. Esa era la conformación de una orquesta clásica. Desde el romanticismo hacia adelante ya se empezaron a incorporar muchos más instrumentos. Los trombones prácticamente eran como invitados o no eran parte de la orquesta precisamente, porque se escribía muy poco y había muy poca música para ellos. En cambio, desde el romanticismo hacia adelante ya se empezó a escribir mucho más para los trombones y en las filas de las maderas ya también se empezaron a incorporar más. Ya no eran dos por instrumento, sino que ya eran tres o cuatro. Y ya los compositores empezaron a escribir para, no sé, por tres o cuatro flautas, asimismo con los oboes, que ya se empezó a incorporar en los oboes el corno inglés, ya que pertenece a la familia de los oboes, y en los fagotes el contrafagot, que pertenece a la familia de los fagotes, y lo mismo que en los clarinetes, el clarinete bajo. Y así empezó a aumentar la cantidad de integrantes de una orquesta sinfónica o filarmónica, que en el caso es prácticamente lo mismo, la conformación son exactamente igual, o sea, cuerdas, violines primero, violines segundo, violas, violonchelos, contrabajos, las maderas, que ya se las nombré, y los bronces eran trompetas, trombones, cornos y tuba. Y las percusiones también, ya no era solo timbal, sino que había tambor y otros accesorios, platillos, gong, instrumentos de teclado también de percusión como la marimba, el vibráfono, el glockenspiel. Ya se empezaron a incorporar muchos más instrumentos. También se incorporó el arpa,
que hasta ese momento no existía dentro de la orquesta, y el piano también. Eh, entonces ya la cantidad de instrumentos creció bastante. A pasar de, no sé, una cantidad de una orquesta de 45, 50 músicos, ya estamos hablando de 70, 80 músicos. Entonces, las sonoridades de las orquestas cambiaron mucho, mucho, mucho. Y como les decía, ya empezaron a escribir mucho más para el trombón. Y vamos a comenzar la clase de hoy con un extracto de... Vamos a hablar, primero que nada les voy a comentar que vamos a hablar de una área de la música sinfónica que es la ópera o el ballet. Y eso prácticamente la base son los mismos instrumentos que una orquesta sinfónica o filarmónica. Antes que se me olvidaba comentarles eh, eh, que sinfónica y filarmónica son lo mismo en cuanto a la conformación. Su nombre es diferente porque en un comienzo, cuando empezaron las orquestas, eh, empezaron a trabajar las orquestas sinfónicas y eran músicos profesionales que se incorporaban, eran miembros de la orquesta. Pero a la vez, a la par, empezaron a salir orquestas que estaban conformadas por gente que era aficionada a la música, que eran, no sé, doctores, arquitectos, no sé, almaceneros, o no sé, gente que tenía otra profesión u otro oficio y que tenían conocimientos musicales y les gustaba y lo hacían por hobby. Y se empezaron a crear las orquestas con esta gente que no era profesional, y ahí sale el nombre de filarmónica, que viene el origen del nombre es como del griego, que viene de la filantropía, ¿no? Que es amor a. Entonces era como gente que trabajaba por amor a la música. Y, y existían los sinfónicos que eran músicos, que sí eran músicos profesionales. Y en el comienzo, ese es la diferencia entre una orquesta y otra, pero a través del tiempo, después ya orquestas sinfónicas y filarmónicas ya empezaron a, a conformarse con gente profesional plenamente. Entonces hoy en día no hay diferencias entre sinfónica y filarmónica. Es exactamente lo mismo, es una diferencia de nombre solamente. Perdón. Bueno, les iba a comentar que vamos a hablar un poco de la ópera, bueno, de la orquesta de foso, eso en el fondo. Las orquestas de foso son prácticamente lo mismo, pero más reducido. O sea, no habían tantas cuerdas, en las cuerdas las reducían, y los vientos, depende de la obra, eran lo que eh, tenían que trabajar, porque ellos trabajaban en lo que se llama el foso. Está el escenario y está el foso. El foso una parte como debajo del escenario, que está entre el público y el escenario, que está como en un hoyo, así de simple, y en donde va la orquesta de foso. Y que en esa época, bueno, hoy en día, bueno, todavía es muy famosa la ópera y el ballet, ¿no? Y los músicos tocaban ahí en el foso y el director se ponía adelante, o sea, dándole la espalda al público, pero abajo. Y lo importante en la ópera y el ballet es la escena, ¿no? Son los cantantes, los bailarines. Ahí pasa a ser una orquesta prácticamente de acompañamiento, no una orquesta de concierto en la que se para o se sientan arriba del escenario y dan un concierto y interpretan no sé, una sinfonía o un poema sinfónico
o lo que sea. Entonces, tenemos esas orquestas de foso, ya que es, digamos que los músicos son, o la conformación es prácticamente la misma, pero más reducida. Y vamos a hablar primero, esta vez, de un compositor que a mí personalmente me gusta mucho y que es un compositor italiano que se llama Gioachino Rossini. Rossini se caracterizó por hacer ¿cómo llamarlo? Porque está la ópera y está la opereta, ¿ya? Es como una parte de la ópera, es como un estilo de ópera, puede hablarse así, que es, la opereta es como es como la, no sé cómo llamarlo, pero es como la música de la opereta y los textos de la opereta son más divertidos, o sea, son como jocosos, no son dramáticos como la ópera. En la ópera existe mucho drama, ¿no? Y en este caso, Rossini escribía óperas divertidas, entretenidas. Y eso, la diferencia entre la opereta y la ópera es como el texto, ¿no? Y él, Gioachino Rossini, escribió muchas operetas y escribió una que se llamaba La Gasa Ladra, que en español es La Urraca Ladrona. Imagínense el nombre, nomás ya es divertido. Entonces, les quiero presentar un extracto de La Gasa Ladra en donde eh, es, es como... Es, es como, para mí es como una risa, es como que eh, es como divertido, ¿ya? Entretenido, porque es pom, 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 es como, es como una, para mí esa es la connotación que tiene este extracto, ¿ya? Bueno, los dejo con este extracto de La Gasa Ladra. Bueno, así como hablamos de la opereta, ahora vamos a hablar de la ópera. Así como les dije, hay muchos exponentes de la ópera. Pero sin duda, uno de los compositores de ópera, que no solamente escribió, pero también escribió otros tipos de música, es Richard Wagner. Richard Wagner escribió, eh, mucha música para bronces y especialmente también para trombón. Bueno, escribió muchas óperas en donde los trombones hay harta pega y mucho trabajo. Y de él les voy a mostrar un extracto de La Cabalgata de las Valquirias, que es de una ópera de un, bueno, así se llama, La Valquiria.
Bueno, ahora nos toca hablar de un compositor que a mí personalmente me fascina. Es, es un compositor ruso. Su nombre es Nikolai Rimsky-Korsakov. Escribió un montón de obras. eh, no se especializaba en sinfonía, sino que escribía poemas sinfónicos y que otro estilo, ¿ya? Dentro de lo que es el romanticismo. Escribió muchas obras y escribió solos de trombón. Incluso de todos los compositores que vamos a hablar hoy día, creo que no sé, parece que Bernstein también escribió algo, pero eh, Korsakov escribió un concierto para trombón y orquesta. Sí, la relevancia que tiene este compositor para para nuestro instrumento. Y sabía escribir muy bien, era un gran orquestador, escribía maravilloso. Y así hay muchas obras que tienen solos de trombón. Hoy día les quiero mostrar algo muy diferente a lo que en esta época se tocaba bastante brillante, fuerte, eh, eran orquestas más grandes. Las dinámicas que escribían los compositores ya a esta altura ya hay compositores que ponían 4 o 5 F, así, era muy exagerado. Así como te ponían 4 o 5 pianos también. Eh, en el fondo, Korsakov escribía muy bien. Y les quiero mostrar un extracto, en realidad el solo completo, de una obra que se llama La Gran Pascua Rusa. Este solo se interpreta de una manera muy suave, muy eh, pomposa. Lo que quiere hablar con esto Korsakov es el discurso de un cura ortodoxo en la misa. Esto es el sermón de un cura ortodoxo. Ahora vamos a hablar de un estilo de música sinfónica bastante particular. Vamos a hablar del impresionismo. Hay muchos exponentes también del impresionismo, pero sin duda los más relevantes son Debussy y Maurice Ravel. Eh, existen obras maravillosas de los dos. Dos grandes orquestadores, muy buenos compositores. Y nos vamos a referir específicamente ahora a Ravel. Eh, Ravel escribió un montón de obras eh,
y todas son del mismo estilo, o sea, el estilo impresionista. Eh, Les voy a presentar, bueno, lo más conocido que hay para trombón de, de su repertorio. Él escribió una obra que se llama Bolero. Y sin duda alguna debe ser uno de los solos de trombón más difíciles que existe. Es súper complicado porque es súper agudo y está todo el rato arriba y empieza a bajar y termina con un registro grave. Eh, Esta obra también es complicada porque la obra en sí son dos temas que se van intercalando en distintos instrumentos, de dos en dos, un tema, el tema A, digamos, lo interpretan dos instrumentos y después el tema B también dos instrumentos, de a uno, sí, ¿no? Me refiero que dos veces el A y dos veces el B, ya un instrumento. Entonces, empieza muy pianísimo, con un solo de tambor, que es súper complicado, que el percusionista en este caso tiene que entrar muy pianísimo, porque el primer solo es un solo de flauta. Y entonces no tiene que taparlo y tiene que ser pianísimo y el flautista también entra pianísimo y es súper difícil. Y así se van intercalando los solos hasta que llega el momento del solo de trombón que también pasa como en Brahms o en Beethoven con la quinta sinfonía, que hay que entrar después de estar sentado un largo rato sin haber tocado nada antes y entrar con el solo que empieza con un si bemol agudo. Y hay que clavar ese si bemol y lo que sigue es igual de difícil, no solamente el si bemol, pues llega hasta un re bemol agudo, entonces muy complicado. Entonces, en esta época también, en esta época se tocaba más brillante, los compositores ocupaban generalmente a los trombones para hacer corales pianísimos, pero a la vez de repente había que entrar muy fuerte y fortísimo y así el impresionismo son efectos más que nada, son como... Hay melodías, muchas melodías, sí, pero también un montón de efectos que hay que desarrollar. Bueno, les dejo en este momento entonces el gran solo eh, de el bolero de Ravel. Bueno, ahora nos vamos a retirar un poquito de Europa y vamos a cruzar el Atlántico y nos vamos a venir a América. Porque en la música sinfónica también hay compositores brillantes que pertenecieron a la
nueva vanguardia en la música sinfónica, ¿ya? Eh, Estamos hablando de principios del siglo XX, ¿ya? Y aparecieron compositores como George Gershwin, y que le imprimieron a la música sinfónica algo que hasta ese momento no se había aplicado, que es, bueno, sí se aplicaba, pero eran con raíces folclóricas europeas, ¿ya? Mucha música sinfónica escrita en Europa también ellos sacaban mucho de sus raíces folclóricas. Pero cuando llegó la música sinfónica a América, aquí empezó a sumarse otro tipo de folclore, que es el folclore gringo, ¿no es cierto? Que está basado en raíces afroamericanas. Hablamos del jazz, precisamente. Entonces empezaron a escribir de forma muy diferente y había que interpretarlo de forma muy diferente también, ¿ya? Había que tratar de imitar un sonido de Big Band, pero siempre el estilo en forma de tocar, pero nunca perdiendo el sonido sinfónico, ¿ok? Entonces, eh, vamos a escuchar ahora, en este momento, un extracto que es una obra que se llama Porgy and Bess, que es una obra de Gershwin, y que esta obra es con cantantes, ¿ya? Y este solo que voy a, que el extracto que voy a interpretar en este momento, es una obra que va acompañada con un barítono, ¿ya? Un barítono que canta esta pieza. Se fijaron que es diferente, hay que tocarlo con swing, es muy... pero en la forma de interpretarlo, pero no perdiendo el sonido. El sonido, sí, y en esta época ya no es tan pastoso, es más brillante, ¿no es cierto? Pero eso siempre dependiendo de lo que uno va a tocar, va a interpretar. O como te lo pida el director, que también eso es muy importante. Un director, de repente tú estás tocando un pasaje muy brillante y te dice, no, no tan brillante, más oscurito, más pastoso. Y uno tiene que adecuarse, ¿ok? Bueno, siguiendo en Estados Unidos, existió otro compositor brillante como compositor y como director. Para mi gusto es uno de los mejores directores que ha existido. Hablamos de Leonard Bernstein. Bernstein era brillante. Componía maravilloso y era un show verlo dirigir, un show maravilloso. Bueno, él escribió una obra que se llama West Side Story. Es una obra que también es con cantante y habla de un drama pasional, habla de pandilla. Claro, es como una ópera, pero ya en Estados Unidos. O sea, con contextos de la época y, y eso. Y hay música. Y dentro de todo, de lo que pasa dentro de la obra, eh, él incorporó a la música latina. Música latina porque uno de los intérpretes, de los protagonistas de la obra es latina. Así que tenía que ir la música latina. Y él escribió dentro de la obra un mambo. Así que voy a dejarles un trocito, un extracto de lo que es el mambo de Leonard Bernstein.
Bueno, espero que les haya gustado la clase de hoy, este recorrido que hicimos de las distintas formas de interpretar los diferentes estilos de lo que es la música sinfónica, ¿ya? Este recorrido por el tiempo y su forma de interpretar. Espero que les haya gustado. Y dejé para el final a mi compositor favorito, ¿ya? Sin duda, Gustav Mahler es, es un gran compositor, un gran orquestador, fue un director de orquesta también, y él trabajó aquí en América, él trabajó, fue director de la Filarmónica de Nueva York, ¿ya? Fue, aparte de ser un gran compositor, era un muy buen director. Bueno, y Mahler escribió muchas sinfonías, que 9 creo. Eh, no, hay una 10ª, pero no está completa. Bueno, el asunto es que, como les decía, Mahler para mí es un gran compositor y escribió mucha música. Y escribió un gran solo de la tercera sinfonía. Y quiero despedirme con eso. Espero que le haya gustado la clase y nos veremos la próxima semana. ¿Ok? O sea, no, la próxima clase, en 15 días más. Recuerden cuidarse mucho. Ya estamos desconfinándonos, pero hay que seguir cuidándose. Esto no para hasta que haya alguna vacuna o se erradique, pero hay que cuidarse mucho. Así que los dejo con la tercera sinfonía de Mahler. Chau.